Pues desde la experiencia que he adquirido en el proyecto desde hace 6 años, supervisando un poco más de 600 proyectos a nivel nacional por todo el país, me hace pensar que la importancia del Programa Nacional de Concertación es fundamental en ese quehacer cotidiano del artista, del pedagogo, del formador en artes. Porque si no existiera, es muy difícil que los proyectos pudieran lograr lo que logran con sus limitaciones, tanto presupuestales como logísticas, y la falta de apoyo a ese tipo de actividades a nivel regional. De ahí que el programa es fundamental para que esos proyectos subsistan. Yo soy Delia Vidal y soy la directora de la Corporación Educativa y Cultural Motete. Motete es una organización sin ánimo de lucro que nace y ejecuta sus proyectos en el departamento del Chocó. Nacimos en el 2016 en Quibdó, como un proyecto de promoción de lectura solamente, inicialmente. Pero en la medida que fuimos consolidando nuestras acciones, pues nos dimos cuenta que la promoción de lectura, en primer lugar, pues hace parte de los procesos culturales, por supuesto, es una acción cultural, y que a estos proyectos, en particular a los clubes de lectura que teníamos, pues era natural que empezáramos a sumarle otra serie de acciones, otra serie de procesos artísticos y culturales para cumplir nuestro propósito más profundo, que es generar encuentros para el desarrollo del pensamiento crítico, ¿sí? Entonces, somos una organización que, pues en la actualidad, tiene un gran foco en la promoción de la lectura y otro gran foco en la cultura, en el acceso a las artes y la cultura, a través de distintos programas como la Agenda Cultural, como el programa Selva de Letras, como la Fiesta de la Lectura y la Escritura del Chocó, como el programa La Escuela, que llevamos todo esto a contextos escolares. Y bueno, básicamente eso es lo que nosotros hacemos. Estamos en Quibdó, en Vallasolano, y hemos estado también en otros municipios del departamento. Los motetes son canastos. Bueno, en esos recorridos que hice a mi regreso, una de las cosas que me pareció más especiales fue como volverme a encontrar con muchos conceptos, con muchas cosas que por estar tanto tiempo por fuera, pues también me había desligado de ellos. Entonces, en un viaje a Jurado, volví a ver muchos motetes, muchos canastos, que son estos canastos que se cuelgan las comunidades indígenas, sobre todo en la frente, y descuelgan en la espalda, y que se ha usado toda la vida para cargar la carne de monte, el pescado, el plátano. Y pues nuestra idea es que lo usemos para cargar contenidos para el alma, para cargar alimento para el alma, y el alimento para el alma pues es el arte y la cultura. Por eso el eslogan de nuestra organización es contenidos que tejen, y que son estos contenidos artísticos, culturales, y pues que están dentro de un tejido o generando un tejido como es un motete, ¿no? Que son tejidos en fibras naturales como la iraca, el jingurú, el chocolatillo. Entonces de ahí viene el nombre, y un poco así es como nace esto. Lo que yo encontré en este ejercicio es mi vocación, es mi misión también en la vida. Este proyecto nació cuando nosotros inauguramos el 3 de febrero de 2017 nuestro café cultural, nuestra casa Motete, que era nuestro espacio cultural, nuestra primera sede, ese lugar. Nosotros teníamos que llenar este lugar de contenidos, y esos contenidos pues eran la agenda cultural. Así nació la agenda cultural Casa Motete. Empezamos
a proyectar cine, empezamos a hacer mingas de saberes, que son espacios de conversación, empezamos a hacer tertulias literarias y empezamos a hacer conciertos, ¿sí? En ese momento no teníamos ni idea siquiera cómo era esto de presentarse al Programa Nacional de Concertación, solamente nació nuestra agenda porque teníamos el reto de llenar nuestra casa de unos contenidos y teníamos el reto de aportar al ejercicio del derecho a la cultura. Supimos de un diplomado que ofrecía el Ministerio de Cultura para aprender a formular proyectos y en particular para aprender a formular proyectos para presentarlos al Programa Nacional de Conservación Cultural y pues claro, era nuestro proyecto natural porque era el proyecto que veníamos ejecutando, ¿cierto? Ahí aprendimos cómo hacer la formulación y lo presentamos por primera vez en el 2017. Lo primero que pasó cuando ocurrió la pandemia pues fue entrar en shock realmente, no sabíamos qué era esto, no lo conocíamos, no teníamos idea cómo íbamos a reaccionar, no teníamos idea cómo se iban a poner en marcha los proyectos porque pues nunca habíamos vivido en nuestra generación una situación de estas. Hicimos un ejercicio de revisar cada una de las metas que teníamos en nuestro proyecto, ese fue como el segundo paso, ¿cierto? Entonces el primero fue quedarnos paralizados, el segundo fue estar a la expectativa, el tercero aprender de otros y empezar a recibir un poco también de ideas y de instrucciones de las instituciones aliadas. Y el cuarto, ahora sí, revisar nuestras metas y mirar una a una cómo las íbamos a adaptar a este nuevo contexto. ¿Qué podíamos hacer presencialmente? Me refiero a una exposición, por ejemplo, ¿cierto? Que no implica una aglomeración. Si podíamos hacer una presentación en la distancia y que la gente la viera desde sus puertas, desde sus balcones, porque había algunas acciones que estaban asociadas con la comunidad. Nos dimos cuenta que había un camino y automáticamente empezamos la implementación siguiendo un poco la rutina habitual. ¿Cuál es la rutina habitual? Sentarnos, revisar qué se va a hacer cada mes, quiénes son los artistas, quiénes son los invitados de una conversación, cuál es la temática que queremos abordar, qué propósito tenemos con esa agenda, por qué vamos a invitar a este grupo de danza, por qué vamos a hacer esta tertulia literaria, por qué vamos a conversar sobre esto en la Minga de Saberes, o por qué vamos a hacer un concierto sobre esto, porque eso pues lo vamos revisando mes tras mes. Si yo pensara en 5 aprendizajes o 5 lecciones, pues lo primero es que siempre hay un camino posible. La verdad es que uno se bloquea y dice como, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Pero resulta que siempre hay un camino posible. Eso es lo primero. Lo segundo es que nos dimos cuenta que el gran valor no está en el medio, sino en el contenido. Otra gran lección, pues hay cosas como dice el viejo dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, al perder la presencialidad, también fuimos conscientes del valor de estar cerca, ¿cierto? Del valor del encuentro, del valor de tomarnos un tinto mientras veíamos la película o de luego de un concierto tomarnos una cerveza. Creo que otra lección importante es algo que nos ha ayudado mucho a entender nuestro supervisor, que valoró mucho desde la primera vez que conoció la formulación de nuestro proyecto, y tiene que ver con que nosotros priorizamos siempre el pago de honorarios o el reconocimiento económico para los artistas y los talleristas, para el capital humano, ¿sí? Para los coordinadores, para los productores. Nosotros hace mucho rato aprendimos a formular nuestros proyectos en estos términos
Y ahorita también corroboramos el valor de esto. Por último, que definitivamente sí hay una necesidad, sigue habiendo una necesidad del arte y la cultura, y es mucho más necesario en estos contextos de pandemia. En nuestro contexto teníamos que usar las herramientas que más se usan acá. Esto era Facebook, WhatsApp para hacer la convocatoria, los estados del WhatsApp para compartir los eventos, y yo creo que es una lección también, nunca perder de vista nuestros públicos, lo que ellos usan, cómo se comunican, cómo acceden, y pues lo que ellos necesitan. La Asociación Corazones Fuertes de Personas en Condición de Discapacidad nace en el año 2015 en el municipio de Colón, Putumayo, un departamento muy rico en flora, en fauna, como también tiene unos lugares hermosos en donde nuestro municipio se ha caracterizado por ser un turístico. Inicialmente la asociación estaba constituida por 10 hogares, cuyos integrantes presentan discapacidad cognitiva. La asociación nace a raíz de las diferentes necesidades sociales, económicas, educativas, culturales y laborales que presenta esta población. Somos una entidad sin ánimo de lucro, en donde nuestro objetivo principal es construir una sociedad incluyente. A través de la Asociación Corazones Fuertes siempre hemos buscado vincularnos con el SENA porque hemos querido que nuestras personas se capaciten, aprendan, para que de una u otra forma puedan salir adelante. Entonces hemos contado, gracias a Dios, con instructores del SENA Incluyente, en donde nuestras personas se han podido capacitar en elaboración en chaquira, en bisutería, en elaboración de zapatos en crochet. Con respecto al proyecto Vida y Esperanza Tejiendo Oportunidades, gracias a Dios y gracias al Ministerio de Cultura, quienes nos aprobaron este sueño, digámoslo así, profe, porque de todas formas para nosotros ha sido un sueño de muchos años. Estamos realizando una caminata liderada por la Asociación Corazones Fuertes y apoyada por el Ministerio de Cultura para las personas en condición de discapacidad del municipio de Colón. Desde el 2015, desde el momento en que nos conformamos, presentamos en varias oportunidades el proyecto al Ministerio de Cultura y no nos fue posible que nos lo aprobaran porque tuvimos muchas dificultades en lo de la cuenta bancaria. Este sueño fue a raíz de que, fuimos invitados por otras asociaciones de otros municipios a participar, ¿no?, de los eventos que el Ministerio de Cultura les había aprobado. Entonces, desde ahí fue la necesidad nuestra para que, pues, también tuviéramos esa oportunidad. En el proyecto Vida y Esperanza, lo que nosotros buscamos es que nuestras personas en situación de discapacidad, en especial los de la asociación, tengan oportunidad de expresar y de hacerse conocer, ¿no?, en su parte cultural. Entonces nosotros ahí presentamos actividades como decir manualidades, talleres en pintura. Por ejemplo, hicimos actividades como que son desarrollados por ellos mismos y también por los cuidadores. En la parte artística, música, baile. Nosotros buscamos es que nuestra población se dé a conocer, porque sentimos que nosotros acá no hemos tenido la oportunidad como para que ellos, se den a conocer en cuanto a sus habilidades. En este proyecto participaron personas en situación de discapacidad cognitiva, auditiva, visual, múltiple, física, ¿no? Y como le digo, y sus familiares.
En esa asociación estoy vinculada porque tengo una persona en situación de discapacidad, es mi hijo. Él tiene 18 años y tiene discapacidad cognitiva. Y en sí, o sea, mi anhelo es que ellos, o sea, participen en diferentes actividades y puedan demostrar sus habilidades. Bueno, cuando nosotros ya supimos que teníamos que iniciar con este proyecto, el 4 de marzo, ya tuvimos la dificultad de la pandemia del COVID-19, ya nos informaron que no podíamos reunirnos, que no podíamos salir de nuestras casas y tampoco podíamos colocar en riesgo a nuestros niños y las familias. Lo que nosotros hicimos fue reunirnos con las personas de la asociación y decidimos tomar este reto porque el ministerio también nos dijo que, o sea, que si era tomarlo o dejarlo y el tiempo era corto. Entonces nosotros decidimos asumir este reto porque, como les habíamos dicho antes, era la primera vez que el Ministerio de Cultura nos había aprobado un proyecto y era nuestro gran sueño. Cosas que aprendimos de este proyecto fueron, primero, visibilizar a una población. Segundo, reconocerla, porque es visibilizar y después se reconoce. Tercero, reinventarnos, porque de todas formas no fue un proceso fácil, o sea, fue volver a cambiarlo todo. O sea, no fue tan, o sea, teníamos programado ya una cosa para dar inicio al proyecto y cuando pasó lo de la pandemia nos tocó reinventarnos. Entonces, este fue el tercer punto. El cuarto punto fue el aprendizaje, los logros que obtuvimos en cada una de las metas. Eso fue lo más importante. Y por último, fue la integración familiar. Ese fue el punto más importante, ¿no? El vínculo familiar con nuestros hijos. Eso fue gracias a eso, el proyecto tuvo éxito y tuvo buena acogida. Oiga, ¿usted se ha presentado a así. Pues usted la fundación en sí desarrolla diferentes actividades, pero gracias a muchos aspectos, especialmente el de saber de cine, el de ver cine-arte y el de entender que acá en el departamento de Nariño y en la ciudad de Pasto, las películas, todo el tema del cine no convencional, ese que no llega a los circuitos comerciales, pues ese cine debe mostrarse y debe mirarse. Entonces fue así que la Fundación Nuevos Pensamientos, como nuevo pensamiento, pues decidimos crear un proyecto llamado la Red de Cineclubismo de Nariño. La institución educativa Agustín Santa Cruz del municipio de La Florida fortalece los aprendizajes a través del desarrollo de guías integradas, articulando los diferentes saberes de las áreas tales como agrícolas, matemáticas, inglés, informática y castellano, desde el equipo de trabajo 6 al 11. Con el apoyo colaborativo de Suyusama, con Lady Guerrero y redes de cineclubismo de Nariño, Ministerio de Cultura, con Sachi Santa María. Los invitamos a... El proyecto Red de Cineclubismo de Nariño surge porque tenemos una afinidad con el cine, tenemos una afinidad con las producciones audiovisuales y creemos que este medio y que este mecanismo como herramientas de transmisión de mensajes, de conocimientos de culturas, de apropiación de contenidos requieren un enfoque, requieren unas maneras y unas formas y unas herramientas para poder entenderlas. Entonces vemos en un diagnóstico que hicimos que el departamento de Nariño no contempla o no tiene los suficientes escenarios de apropiación de contenidos audiovisuales. A partir de ahí nos ponemos y nos damos a la tarea de llegar a esas comunidades, de llegar a esos lugares un poco recónditos de los corregimientos, de las veredas del departamento, donde se dificulta el acceso a las TIC, donde se dificulta el acceso a esta serie de conocimientos, a la posibilidad de intercambiar a través de estas plataformas contenidos culturales, ¿cierto? Entonces allá solamente llega contenido
que es muy comercial, muy publicitado. Entonces, el departamento, el país y Latinoamérica presentan una gran producción, una gran cultura en torno al cine, a las producciones audiovisuales, cortometrajes, largometrajes, mediometrajes, que requieren ser difundidos, ¿cierto? Entonces encontramos en el proyecto DRED de Cineclubismo de Nariño una forma, una manera de acercar esas comunidades a estos contenidos a través de herramientas como Retina Latina y Cinescuela. Herramientas de carácter cultural, herramientas de carácter audiovisual, con contenidos académicos que nos permitieron desarrollar diversas actividades. Quédate ahí, tú ven. Este es un plano detalle, ¿cierto? Para el plano que se va a mostrar en la cancha. ¿Listo? Y este, cuando vamos aquí, vamos a ir recorriendo esto así, pero yo creo que lo vamos a mover un poquito, ahí está el máximo brillo. Pues ahorita tenemos, se hace muy especial el uso del celular, muy masivo, entonces encontramos en esta herramienta una posibilidad también de crear contenidos, ¿cierto? Desde la comunidad, desde el lugar donde nos ubicamos, sin contar con cantidades ingentes de recursos. Entonces ese es un componente esencial del proyecto, de este proyecto, aportar no solamente herramientas o contenidos académicos, históricos, sino técnicos, que le permitan a los chicos, a las chicas, a las personas, a los asistentes en general, poder crear y contar, recrear sus propias historias a partir de estos medios. En el proyecto se ejecutan dos escenarios importantes. El primero, uno académico, pedagógico, y el otro un poco más técnico. En el primer componente académico y pedagógico tratamos herramientas que tienen que ver con contenidos históricos en torno a las producciones audiovisuales, conversatorios. En el segundo momento tiene que ver con el manejo de herramientas, aplicaciones de carácter gratuito que ofrece las aplicaciones móviles y desde luego la utilización del computador. Entonces, a partir de esos dos elementos, nosotros comenzamos a hacer pequeños cineclubes o a tratar de formar o formalizarlos con herramientas pedagógicas, pero también con herramientas técnicas, y también motivar a los asistentes a que creen y puedan participar en diferentes escenarios, en diferentes plataformas, con sus propios contenidos. Inicialmente el proyecto estaba contemplado para promocionar y difundir ese talento artístico local a través de una red de cineclubismo presencial. Pero debido a las circunstancias de la pandemia, nos dimos cuenta de que pues ya no se podía hacer eso, ¿no? Y entonces vimos y detectamos una mejor oportunidad. Y es así que ideamos con Sachi el proyecto de la red de cineclubismo de manera virtual y pudimos proyectar, mostrar el trabajo audiovisual nariñense y el de otras partes de Colombia y del mundo a través de las redes sociales, pero con la compañía de sus directores, de sus productores, de sus actores, de sus protagonistas, incluso de la población beneficiaria, y de esa manera nos dimos cuenta que realmente podíamos mostrar el cine local, el trabajo artístico audiovisual local, y que sean sus protagonistas, sus creadores, quienes nos cuenten qué habían hecho, cómo lo habían hecho y qué realmente era lo que nos querían contar. Y realmente fue un aprendizaje lindísimo. Primera lección aprendida. Nos encontramos ante un escenario un poco adverso. Yo creo que la creatividad en un primer momento nos permitió sortear estas dificultades. Segunda lección aprendida, muy importante, siempre encontrarnos, ¿sí? A pesar de las dificultades, a pesar de las distancias, encontrarnos hace parte de esa condición humana, y vernos de pronto sectorizados, vernos
con dificultades para desplazarnos. Yo creo que eso también hizo que se presentaran dificultades en cuanto a poner a andar o a caminar el proyecto o las actividades. Un aprendizaje sobre la forma en que pudimos ejecutar el proyecto es que el miedo nos sacó de la zona de confort, pero nos permitió también detectar otras herramientas y otras oportunidades. El miedo a no salir, el miedo a que no podíamos hacer nada y de alguna manera, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos este proyecto, ya se firmó convenio, no podemos viajar, no podemos hacer nada de nada. Las pantallas nos unieron más antes que dividirnos. Antes nos dividían, ahora nos unieron. Con este proyecto entendí que nos podían unir. Pudimos crear un proyecto, un híbrido del proyecto, que realmente resultó ser mejor que el que inicialmente estaba planteado. Si el Programa Nacional de Concertación Cultural no existiera, sería realmente un golpe durísimo, durísimo, en primer lugar, para los gestores culturales y después para los derechos culturales. Estos proyectos, como el que estamos hablando, de la red de cineclubismo de Nariño y muchos más que son apoyados por el Ministerio de Cultura, la única manera de que pervivan, de que sigan desarrollándose, de que uno como gestor cultural, como amante del cine, de la literatura, quiera seguir en este cuento, es a través de esta convocatoria. No hay otra ventana, realmente es la única ventana que uno mira desde lo local, desde lo regional. Te quiero sembrar, sembrar te quisiera, no tengo lugar. Sembrar te quisiera, no tengo lugar. Al cielo yo vuela, ande Dios a gozar, sentar en el trono. La Asociación Cultural Para Lo Que Sea es una asociación sin ánimo de lucro que tiene su precedente en 1987 con la creación del Grupo de Teatro Para Lo Que Sea, que fue un grupo de teatro que se dedicaba, pues, como su nombre lo dice, a hacer teatro de calle y música folclórica colombiana, ¿sí? El grupo, a los 3 años de estar constituido, es invitado a representar a Colombia en el 5º Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, España, y pues arrancamos todos los integrantes para allí, creyendo pues que a los 15 días íbamos a volver. Pues no, nos demoramos 15 años por lo menos yo para volver. Desde el 2006 venimos realizando una cantidad de proyectos, tanto con el Ministerio de Cultura como con la Secretaría de Cultura de Pereira y otras entidades de la Unión Europea, que fortalecen las artes escénicas, pero que están transversalizadas por unas temáticas como derechos humanos, género, culturalidad, inclusión y exclusión social, entre otros. Para Lo Que Sea se ha unido con diversas organizaciones del nivel nacional, La Máscara de Cali, Arlequineros Juglares de Medellín, con las cuales hemos podido realizar proyectos con la Unión Europea y con entidades de Italia, y hemos podido viajar a Italia a presentar, digamos, los productos de esos proyectos. Han sido 2 proyectos realizados durante este tiempo con la Unión Europea, y que tienen que ver como el teatro como instrumento para la promoción de la multiculturalidad en Colombia y en Ecuador. Cuando yo llego al país, después de 15 años de estar fuera, me encuentro con una población chocuana que habitan en la ciudad de Pereira, fruto pues de
del desplazamiento forzado, y entonces mi interés empieza a crecer pues, por estos niños, niñas y jóvenes que no tienen oportunidades porque viven en barrios probablemente marginales, y empezamos desde ese año a realizar procesos artísticos en sus comunidades, y pues con la grata satisfacción de que hoy por hoy muchos de los niños que empezaron con nosotros pues son profesionales en diversas áreas, ¿sí? El Grupo Platino Teatro y Música, proyecto de Para lo que sea, que nació en una de estas convocatorias antiguas, venimos realizando un trabajo de investigación en tradiciones orales, musicales y teatralidades del Pacífico colombiano, haciendo zoom en el departamento del Chocó. Habíamos realizado un montaje teatro musical, es un concierto con imágenes teatrales que daban cuenta pues, de la investigación que se había realizado con 10 personas, la mayoría pues, desplazadas del Chocó. Realizamos diferentes viajes al Chocó, entrevistas con sus familias, y se recuperaron unas canciones generalmente de tipo como alabaos, gualíes, que son utilizados pues, en sus rituales funerarios, y esto entrelazado pues, con la situación que vive el país de desarraigo y pues, de exilio y desplazamiento, pues nace Canto Negro como un concierto que da cuenta de esa realidad que vive Colombia y que esta población está enfrentada día a día. Entonces el proyecto consistía en una gira de Canto Negro, que es la obra, en 3 ciudades. La una era Apía, es un municipio del departamento de Risaralda, Santa Rosa de Cabal, también municipio de Risaralda, y la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca. Entonces se pensaba hacer presencial, pero pues debido a la pandemia empezamos pues a lo que llaman, supongo, reinventarnos, mirar otras formas, otras metodologías, otras posibilidades, y pues el ministerio accedió a que lo pudiéramos hacer virtual, con lo cual pues nos articulamos de esa manera con las instituciones que nos apoyan en cada municipio. Estábamos acostumbrados a hacer una logística, ¿cierto?, de viajes, de hoteles, de alimentación, ¿sí? Y eso desaparecía porque no íbamos a viajar a ninguna parte, y nos veíamos obligados a aprender de estas nuevas plataformas como Zoom, como Meet. Teníamos que encontrar cuál era ese punto en el cual pues, no dejábamos de ser nosotros como teatreros y provocadores del acto teatral, ¿sí? Del acto vivo, y empezar a ver el audiovisual como una posibilidad que empezamos a encontrar que tenía también unos beneficios, ¿sí? Aunque se perdía la presencialidad, también nos permitía llegar a otros públicos, ¿cierto? También nos permitía pues solidarizarnos con nuestros compañeros a nivel de ayudarnos todos para que todos supiéramos cómo entrar, bueno, y toda esta dinámica que trae el hacer una reunión virtual. Hemos encontrado que las actividades académicas funcionan muy bien en la virtualidad. O sea, nos ha gustado porque hemos visto que participábamos más en los foros, ¿sí? A través de la virtualidad, casi que a nivel presencial. Entonces, para el próximo año, pues este proyecto no se presenta sino un festival que venimos haciendo cada 8 años y que nos pasó lo mismo. Para el próximo año hay actividades presenciales, pues, con todo lo que implica la bioseguridad, y hay actividades académicas virtuales, ¿sí? Porque el hecho de que fuera virtual entendimos que no era una cosa pasiva. Tuvimos la experiencia de unos talleres virtuales, pero que las personas estaban 10 minutos frente al ordenador y tenían que irse dos horas a construir una maqueta. Entender que es con respecto al espacio, que la posibilidad de estar juntos no está ligado al espacio físico,
sea, se pudo desarrollar el proyecto de otra manera, ¿sí? En otro espacio. Hubo una comunicación asertiva a través de los diferentes foros, ¿sí? Y esto nos obligó a que las reuniones fueran mucho más seguidas, ¿cierto? Lo otro pues es como la conciencia sobre lo digital, o sea, la posibilidad de vernos también de otra manera, ¿sí? Este distanciamiento nos permitió también acercarnos y pues vernos de otra manera, ¿sí? En cuanto, por ejemplo, a la metodología de trabajo, o sea, construir desde la plataforma, rotar la información. Hay una cosa que es como la resiliencia, o sea, la capacidad de adaptación a esta metodología, ¿sí? Fue un cambio continuo, pues que evidentemente a todos nos afecta. La paciencia, desde ahí aceptar una nueva situación, problemas de conectividad. Recuerdo pues que nos exaltábamos mucho cuando se caía la señal y estaba un evento con una cantidad de participantes y entonces pues tranquilos, respirar, insistir, pues que realmente hay que tener la paciencia y que todos estábamos aprendiendo, ¿cierto? Tenemos mucha experiencia con la Universidad Pedagógica, son muchos los proyectos que la universidad ha supervisado y siempre ha sido un aprendizaje. Hemos podido encontrar primero personas humanas, ¿cierto? Que eso es tan importante, que tienen la capacidad de entender las realidades en que viven las organizaciones en los diferentes municipios del país, ¿sí? Y entonces ha sido un aprendizaje con los supervisores de entender que hay unas maneras de presentar unos informes, ¿sí? De que unas metas se realicen como están expuestas, ¿sí? De que los informes tienen un orden y tienen una lógica para ser presentados con sus evidencias. Entonces es un aprendizaje continuo en la organización, digamos, del informe, pero que a la vez también es como una sistematización. Queremos seguir haciendo mientras tengamos salud y ganas y veamos injusticias y necesidades en las realidades de nuestros pueblos y seguiremos pues tratando de aportar al desarrollo humano de este país. Lo primero que tengo que decir es que el Programa Nacional de Concertación Cultural es por excelencia el modo en el que el Ministerio de Cultura permite que los recursos lleguen a las organizaciones del sector cultural, ¿sí? Por lo tanto, es nuestro principal aliado, ¿cierto? Para acceder a los recursos públicos. El Programa Nacional de Concertación Cultural nos da unas tranquilidades en la ejecución y en la implementación de nuestros proyectos, llega a sumar de manera muy significativa. Ha sido muy importante el acompañamiento de nuestro supervisor, en particular este año tuvimos 2 supervisores pues en la agenda cultural, nuestro supervisor y en Flecho, nuestro otro proyecto, nuestra supervisora, fueron fundamentales para acompañarnos a enfrentar la contingencia. ¿En qué medida? Primero en su disponibilidad, en estar siempre ahí dispuestos a escucharnos, a escuchar nuestras inquietudes, a plantearnos alternativas. De otro lado, desde el Ministerio de Cultura recibimos, siento yo, una flexibilidad muy importante para poder ampliar las pólizas, para poder ajustar las metas, para poder adaptar las acciones a esta nueva realidad.